Vamos al diván con Marian. En este ratito del sábado destinamos el espacio a cuidarnos y nuestra psiquiatra viene para echarnos una mano. Marian, buenos días. Buenos días, Cristina. ¿Qué es, Marian, una personalidad dependiente? Bueno, la personalidad dependiente, me voy un poquito más atrás. En psiquiatría hay 2 manuales donde están todas las enfermedades, los trastornos psicológicos, psiquiátricos, y hay un trastorno de la personalidad que se denomina el trastorno de personalidad dependiente. En el común lenguaje donde nosotros nos movemos decimos es dependiente, ¿no? O es codependiente, porque en Latinoamérica se habla mucho de la codependencia. Y está tipificado como un trastorno de la personalidad. Los trastornos de la personalidad son formas de ser que nos perjudican o perjudican a nuestro entorno. Puede ser un trastorno, que es lo más severo, o pueden ser rasgos. ¿En qué consiste el trastorno de la personalidad dependiente o sumisa? Son personas que les cuesta muchísimo tomar decisiones. Aunque sean decisiones muy pequeñas, tiene que consultarlas constantemente. Necesita que otros asuman la responsabilidad en los diferentes y los principales temas de su vida. Tiene dificultades para expresar que no está de acuerdo con los demás. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo miedo a perder apoyo o aprobación. Esto es un tema clave. O sea, la persona dependiente necesita constantemente que alguien apruebe lo que hace. Y entonces preguntas, desde cómo pinto mi casa, a qué decisión tomo, si cambio de trabajo o no cambio de trabajo. Es decir, hay una enorme inseguridad y hacen cosas a veces muy exageradas para no perder a las personas de su entorno, para no perder o para tener la aprobación de los demás. Le cuesta muchísimo iniciar proyectos, tener ideas nuevas, comenzar algo de cero. ¿Por qué? Porque hacer las cosas a su manera les genera muchísima inseguridad. Tienen una gran falta de confianza en su propio criterio, en sus capacidades. O sea, no es un tema, Cristina, de tristeza o de falta de motivación o de falta de energía. Es una falta de creencia en sí mismos. Y entonces, como no tienen confianza, no arrancan. A veces esto se puede confundir en, quizá tenga una depresión, pero no. Es un tema de personalidad que les cuesta muchísimo. A veces llegan demasiado lejos por su deseo de lograr protección y apoyo de los demás, y entonces a veces, y esto es una característica muy típica, se pueden presentar voluntarios a realizar tareas desagradables con tal de estar ahí, de tener la aprobación de los demás. Con tal de que les quieran, pobres. Con tal de que les quieran. Se sienten incómodos o desamparados cuando están solos porque tienen muchísimos miedos. Y se sienten incapaces de cuidar de sí mismos. Le da la sensación que si de repente no tienen a alguien a su alrededor, pareja, padres, amigos, les va a pasar algo malo. Y entonces va a suceder algo negativo porque no van a ser capaces de tomar decisiones del día a día. Y entonces hay gente, por ejemplo, esto de las parejas, Cristina, esto se ve, gente que te dice, Marian, yo no puedo cortar porque ¿quién me va a ayudar en esto? Yo es que soy muy dependiente de la persona con la que convivo desde hace muchos años, y esas son las famosas relaciones de dependencia o de codependencia, que son megatóxicas para los dos, porque ya llega un momento que no es tanto el tema del amor, sino el tema de el miedo a quedarme solo, no por quedarme solo simplemente por la soledad, sino por la incapacidad de resolver las cuestiones del día a día, ¿no? Y entonces son personas que sufren muchísimo. A veces esto se origina, pues por ejemplo, porque en los hogares desde pequeños ha habido mucha sobreprotección y entonces han tomado todas las decisiones por ti. Entonces el día que tienes que empezar a tomar decisiones, pues no sabes por dónde empezar. Si hay alguien que no se escucha, que se siente identificado con esto o conoce a alguien que le pase, se indaga en su pasado, notas y sabes que ha habido pues una gran sobreprotección, o que por haber tenido que tomar decisiones por sí solo en momentos de su vida claves y que se han equivocado o que le han causado problemas severos o traumas, de repente se van al extremo contrario. Y entonces lo que quieren es alguien que les proteja y que decida por ellos. Y entonces, claro, esto genera muchos problemas. ¿Por qué? Porque no tienen habilidades sociales, habilidades de comunicación para realmente expresar cómo se sienten. Porque es mucho más importante tener la sensación de que alguien decide todo por ti que tú tener que tomar decisiones. Y hay parejas, estoy pensando en una pareja que vi hace un par de semanas, que ella se ha quedado viuda y entonces él lo hacía todo en casa. Manitas, cambiaba las bombillas, arreglaba las tuberías, traía el dinero a casa. Y entonces hacía la compra, él era muy cocinitas también y bueno, pues él tenía un cáncer y falleció. Y ella se convirtió en una persona profundamente dependiente y entonces su desesperación ahora es que no sabe hacer nada. Entonces generas una voz interior machacante.
porque tú tienes un momento dado, maximizas todo lo malo que haces y todo lo bueno que hacen los demás y minimizas tu potencial. Es decir, tú no eres capaz de ver lo bueno que tienes, solo ves lo que los demás valen y tú te consideras súper pequeño. Esto se trabaja muchísimo en terapia, Cristina. Esto es un tema muy frecuente. Y muchas de estas personas tienen una necesidad extrema de caer bien y ser complaciente con los demás para que no les abandonen. Claro, pero es tremendo porque luego también generan una trabajera en los demás. Quiero decir que toda vez que esta señora, por ejemplo, pues ha perdido a su esposo, que ocupaba un papel predominante, entiendo que todos los que estén alrededor, hijos, parientes, etcétera, tienen que escuchar continuamente la cantinela de lo inútil que es, de la ayuda que necesita, y todo el rato están, digo yo, mendigando apoyo. Bueno, efectivamente, es que son personas que lo empiezan a buscar como sea y buscan esa dependencia y entonces sentirse queridos, aprobados por quien sea. Y entonces, bueno, es una situación un poco extrema, sobre todo cuando empieza a haber otros cuidadores alrededor, que notas en este caso de esta paciente mía, pues que los hijos te dicen es que mi madre ahora no sabía hacer nada por sí sola y es una señora joven. Madre y de mía. repente hemos notado, pero esto puede ser que venga desde la infancia o gente que a lo largo de los años se va desarrollando esta personalidad. Entonces, claro, ya llega un punto que consideran que el mundo es un lugar peligroso y entonces no se quieren responsabilizar de nada y de nadie y buscan a alguien que pueda protegerles. Entonces, pues es muy difícil porque les cuesta ser autónomos. O sea, es gente que sufre mucho a veces en consulta cuando empezamos a ver esto en jóvenes y los padres te lo dicen. Tengo un hijo muy dependiente, no acaba de tomar decisiones. Pues hay que empezar poco a poco a ayudar a que estas personas empiecen a tener seguridad en sí mismos y es prueba. Error. Es decir, no vas a tomar las decisiones más importantes de tu vida si no empiezas a tomar decisiones mínimas de las cosas que puedes hacer. Hay un tema importante, Cristina, y es que el tema de la voz interior, que yo tanto lo hablo aquí contigo en nuestro espacio, y es que las personas con trastorno de dependencia o que son muy sumisas tienen una voz interior muy negativa, que les machaca. Pensamientos negativos autodescalificativos, no lo voy a lograr, yo no sé hacerlo solo, seguro que esta persona lo sabe hacer mejor que yo. Y entonces, claro, se desarrolla una personalidad porque vamos muy acorde con cómo nos tratamos, con cómo es esa voz interior en nosotros mismos. Y nos perdemos cuando una persona es tan insegura o tiene tal falta de confianza, se pierde a sí mismo con tal de recibir la aprobación y la protección de los demás. ¿Qué hacer con esto, Cristina, si alguien se siente identificado o tiene alguien en el entorno con estos síntomas? Yo muchas veces en consulta recibo personas que vienen a hablarme de otros. Pues viene una madre y me viene a hablar de su hija, me viene un tipo... de su pareja, es decir, es muy frecuente que otros detecten algo
en uno, y entonces digan, bueno, ya que tú no te dejas ayudar o no lo ves, déjame que yo lo vayamos juntos. Y entonces esto se trabaja, es decir, esto se trabaja muy bien. Y hay que evitar que el paciente tenga conductas pasivas constantemente y de sumisión, porque a veces en esas actitudes de sumisión, pues es que te olvidas de ti mismo. Esto es muy típico. Pero es curioso, o sea, ¿tú crees que estas personas tienen que ir a terapia con su cuidador? No con su... No, es que muchas veces no se dan cuenta ellos. Hay veces que sí, pero hay veces que les da tan miedo el salto en la vida que no son conscientes de que tienen este problema y que son los que cuidan de ellos los que se dan cuenta que hay un problema. Entonces es frecuente que te venga, entre comillas, el cuidador, o sea, denominarle así, que te diga, oye, te voy a traer o te voy a derivar a esta persona porque es que no se vale por sí mismo para tomar decisiones y es agotador porque cualquier cosa me la consulta. Hay otros que se dan cuenta y que se dan cuenta que tienen una inseguridad en ellos mismos brutal y entonces en ese momento dicen, oye, que yo necesito ayuda. Y entonces esas personas simplemente te contactan, ¿no? Para venir a terapia. Pero a veces puede suceder en el lado contrario porque uno está tan metido en ese rol que no puedo, que no sé, que no me sale, que no son capaces de ver más allá y que están teniendo un problema y que esto tiene un nombre y que esto se trata y que tiene muy buen pronóstico, te diré, Cristina, porque la terapia, como sabemos tan bien y de dónde viene, por qué viene, identificamos los problemas, las habilidades se trabajan, es muy gratificante porque es un tipo de personalidad que a poquito que va funcionando bien se sienten mucho más seguros de sí mismo. Y pocas cosas son más gratificantes que mejorar la autoestima y la confianza en uno mismo. Fijaos lo que puede hacer una terapia por una persona. Pues esta es nuestra Marian Rojas, seguida por multitudes. Tiene también su página en Instagram y tenéis sus libros a vuestra disposición. Entre ellos, cómo encontrar a tu persona vitamina, o cómo es el otro, el de cómo hacer que te pasen cosas buenas. Marian, un título muy alegre. Muy bonito, efectivamente. Un abrazo fuerte y que te pasen cosas muy buenas hoy. Muchísimas gracias, Cristina, y un gran abrazo a todos nuestros oyentes.